Se plantaron frente a la silla como guardias. «No estás en la lista del testamento», dijo Rafael, cruzando los brazos. «Es solo para familia directa», añadió Tomás, sin mirarme a los ojos. Respiré hondo y sentí el frío del despacho en la Roma. Las cortinas elegantes no calentaban la madera oscura de la mesa. Me quedé de pie con mi carpeta azul marino contra el pecho. Ahí llevaba todo. Originales, no copias. Nadie preguntó qué traía. Ni el abogado todavía, ni la secretaria, ni los primos distraídos. «Recibí una carta del despacho», dije, «con esta dirección y esta fecha». Rafael soltó una risa corta. «Habrá sido un error. Estamos llevando nosotros la sucesión», dijo Tomás, como si fuera un parte médico. «Tía Marlena nos nombró desde el año pasado», remató Rafael. «No vengo a hacer escándalo», dije despacio. «Vengo porque Marlena quería que estuviera aquí». «No estás en la lista», repitió la secretaria con voz baja. Llevaba un gafete que decía Tana. No la culpé. La incomodidad también es un uniforme. «Entregue esto al licenciado, por favor», le dije extendiéndole un documento. «Con permiso», murmuró y caminó hacia la puerta del fondo. Rafael quiso decir algo más, pero Tomás le tocó el brazo. «Esperemos», le susurró. Me senté en la silla que habían bloqueado. No me detuvieron. La carpeta ya no era un escudo. Era un prueba. Había imaginado solemnidad, lectura clara, tono ceremonial, como se hace cuando se honra a los muertos. En vez de eso, puertas cerradas y voces que miden herencias antes que silencios. Un primo levantó la vista y me hizo un gesto mínimo. Se abrió la puerta. Entró el licenciado Haroldo, alto, barba gris, polvo de libro en el saco. Traía mi documento en la mano. Lo hojeó con calma de cirujano. «Señora de la Cuesta», dijo, «¿podemos hablar en privado un momento?» «Nos dijeron que la sesión era cerrada», brincó Rafael. Haroldo lo ignoró con educación. «Esto concierne a escrituras conjuntas de 2008. Mis piernas caminaron sin temblar por el pasillo. Su oficina olía a cedro y papel recién sellado. No había sillas, solo un mostrador alto. Extendió el documento como quien destapa una verdad vieja. «No lo esperaba», dijo ajustando los lentes. «Usted y Marlena firmaron un testamento recíproco en 2008. Ante notario y con 2 testigos», asentí. «Está en registro público». «Lo sé», dije. Ella insistió. «Legalmente prevalece sobre cambios posteriores, salvo que se revocara ante ambas». «No se revocó», respondí. Él asintió una sola vez. «Entonces usted es la heredera única». Casa, terreno, cuentas, enumeró, sin adornos. Guardó silencio para dejar que cupiera el aire. «Los muchachos lo ignoran». «Los muchachos lo ignoran», agregué. «Sospechan, pero no lo saben», concedió. «¿Quiere que yo se los informe?», preguntó. «No», dije, «que lo escuchen en la lectura, con todos». Me miró un instante midiendo mi pulso. Cerró la carpeta con un clic breve. «¿Se queda a la lectura?» «Sí», respondí. Ahora que me dejaron sentarme, regresé a la sala. Ninguno de los dos me miró, pero sus hombros cambiaron de forma. Dana evitó cruzar miradas conmigo. El primo volvió a bajar la cabeza. Me senté y puse la carpeta sobre mis rodillas. No la abrí. Rafael carraspeó, seco, como quien aclara una mentira. Tomás apretó la mandíbula. El reloj del despacho sonó la hora con un golpe hueco. La puerta del fondo volvió a abrirse. Cuando llegué a casa esa noche, el silencio me golpeó. No era el silencio que consuela, era el que sostiene la respiración. Colgué el abrigo en el perchero. Me quité los zapatos en la entrada. La lámpara sobre el fregadero volvió a parpadear, meses fallando y nunca la cambié. Nadie más entraba aquí. Puse agua a hervir para un café de manzanilla, aunque el estómago estaba hecho nudo. Costumbre, no hambre.
Hubo un tiempo en que esta cocina tenía voces. Rafael peleando con Tomás por la última concha. Marlena riendo desde la puerta. Damián chocando su taza contra la mía para hacerme sonreír antes de irse a trabajar. Ese tiempo se acabó hace 22 años. Damián se fue de madrugada, fulminado por un paro cardíaco. Me quedé en la entrada, con la bata empapada de nieve y el teléfono colgando de la mano. Rafael tenía 23 años, Tomás apenas 20. Lloraron una semana entera y luego hicieron cuentas. ¿Quién se queda con el coche? ¿Quién paga la hipoteca? ¿Quién arregla el seguro? Subieron al tren de la adultez de golpe, ruido y prisa, sin mirar atrás. Me enorgullecía verlos. Rafael entró en bienes raíces. Siempre encantador, podía vender cualquier cosa. Tomás se quedó en el barrio. Abrió un taller con un amigo de la preparatoria. Decía que necesitaba trabajar con las manos. Los ayudé a los dos. Cuando el primer negocio de Rafael fracasó, le extendí un cheque. Cuando el socio de Tomás se fugó con el dinero, abrí mi pensión, sin preguntas, porque eso hacen las madres. Luego fue Marlena quien necesitó de mí las cartas repetidas, los olvidos, la confusión. Fui yo quien encontró al neurólogo, quien la llevó a cada cita. Odiaba la idea de un asilo, así que convertí la recámara de visitas en su espacio. No es nuestra responsabilidad, dijo Tomás un día que le pedí recogerle una receta. Es tu hermana. No respondí. No había nada que decir. Marlena lo sabía. Siempre lo supo. Por eso me pidió hacer testamentos gemelos. Cuando hay dinero en la mesa, la gente cambia, me dijo. Más vale dejarlo amarrado. Fuimos al notario, firmamos cada página, testigos, sellos, todo en orden. Los años pasaron, su mente se fue deshilando, pero aún sonreía cuando le leía poesía. Aún me llamaba hermanita aunque olvidara el día. Murió un jueves, en paz. Me quedé 2 horas con ella antes de llamar a nadie, no por negación, por respeto. El velorio fue pequeño, misa breve, unos vecinos. Rafael habló de ella con un discurso aprendido. Tomás ni siquiera quitó las manos de los bolsillos. No la habían visitado en el último año. Pero después del entierro, algo cambió. Empezaron a preguntar por la herencia. Rafael llamaba más. Tomás se dejaba caer sin aviso. No deberías cargar sola con todo, mamá, decían. Los dejé ayudar. Observé. Esperé. Cuando llegó la carta del despacho, no les dije nada. Era para mí, con mi nombre completo. No había error. Hasta que escuché a Rafael al teléfono creyendo que yo estaba en el jardín. No necesita estar ahí. Ya tenemos el borrador final. Subí, abrí la caja fuerte y saqué la carpeta. Todo lo que ellos creían asegurado estaba firmado a mi favor desde hacía años. Una parte de mí quería estar equivocada. Que solo fueran descuidados, no crueles. Pero el día de la lectura me lo dejaron claro. Bloquearon mi silla. Me trataron como una invitada incómoda. Esa noche, en mi cocina vacía, juré algo en silencio. No iba a retroceder. No esta vez. A la mañana siguiente la casa olía a polvo y café frío. El sobre seguía en la mesa, sin abrir. Contenía la copia certificada del testamento de 2008. No necesitaba leerlo. Sabía cada palabra de memoria. Pero lo abrí de todos modos. Mi letra firme estaba junto a la de Marlena, sin temblores, sin dudas. Decía, este documento es irrevocable, salvo revocación conjunta por escrito. Ella nunca lo revocó. Yo nunca quise hacerlo. Incluso cuando su mente se deshacía, confiaba en que yo recordaría por las dos. Pasé largo rato leyendo cada página como si fueran cartas suyas. Después marqué el número del despacho. Despacho del licenciado Haroldo, le atiende Dana. Buenos días, habla María Dolores de la Cuesta. Un momento, señora. Haroldo contestó en la tercera timbrada. Lola, justo pensaba llamarle, dijo. He revisado todo, su reclamación es sólida.
¿Estás seguro? Completamente. El otro testamento no debió procesarse sin consultar el de 2008. La herencia pasa a su nombre. Casa, terreno, cuentas de inversión. Colgué y me quedé viendo el árbol de jacaranda que Marlena plantó en 1995. Ese día comprendí por qué lo eligió. Frágil, pero desafiante. El silencio de la casa no era paz, era anticipación. Sabía que ellos iban a venir. No ese día, pero pronto. Con disculpas, con explicaciones, con flores que no habían escogido, con sonrisas que no tocarían los ojos. Dirían que había sido un malentendido, que no era lo que parecía. Yo asentiría, no por ceder, sino porque ya había decidido algo. No buscaba venganza, buscaba claridad. Que nunca volvieran a confundir mi silencio con debilidad. Tomé una libreta, escribí 3 nombres. Un plan empezaba a formarse. Paciencia y precisión. No le dije a nadie que iba a ver de nuevo al licenciado Haroldo. Dejé que pensaran que seguía en shock esperando una llamada. Esa imagen les convenía. La mujer callada que siempre daba, siempre perdonaba. Pero esa mujer no iba a su despacho por lástima. Iba con carpeta en mano y una lista en el bolso. Quiero formalizar la transferencia, le dije, sentándome sin que me invitara. ¿Toda? Preguntó él sorprendido. Todo. Propiedades, cuentas, títulos, y quiero candados legales. ¿Candados? Ninguno de mis hijos debe tener acceso a nada, ni por poder ni por encanto. Hizo una pausa y sonrió apenas. Podemos redactar cláusulas restrictivas, está en su derecho. Quiero que las cuentas se muevan ya. Hay demasiado dinero líquido. Mientras él llenaba los formularios, yo miré su oficina. Olía a aceite de madera y papel nuevo. Me recordó el banco de trabajo de Damián. Nada lujoso, pero confiable. También quiero abrir un fideicomiso. Añadí. ¿Tiene beneficiaria? Sí, Clara Whitlow, la nieta de mi prima. 26 años. Bibliotecaria. ¿Toda la herencia? No, pero lo suficiente para que deje de batallar. Haroldo asintió, sin juicio. Pasamos una hora firmando, revisando cláusulas, sin prisas. Una última cosa, dije antes de irme. Incluya una cláusula. Si alguno de mis hijos impugna mi testamento, queda desheredado. Cláusula de no contestación, repitió él escribiendo. No hizo gesto de sorpresa. Firmé la última hoja con mano firme. Salí del despacho ligera, no feliz, pero en calma. El aire olía a asfalto tibio. Tomé el camino largo a casa. Pasé frente a la primaria donde enseñé 30 años. El patio estaba vacío, columpios moviéndose con el viento. Antes iba de la mano con mis hijos. Ahora ni siquiera me abrirían la puerta. En casa el contestador parpadeaba. Primer mensaje. Tomás. Hola mamá. Solo quería saber cómo estás. Rafael y yo pensamos que deberíamos sentarnos a platicar. Segundo mensaje. Rafael. Madre. Hubo una confusión con el testamento. Queremos aclarar las cosas. Si puedes, mándanos los documentos para transparencia. Transparencia. La palabra que usan para ver a través de ti. No contigo. Borré los mensajes. Me senté a escribir 2 cartas. Una para cada hijo. Breves, serenas, firmes. Todas las gestiones se manejan por mi abogado. No hay nada que discutir en casa. Las dejé en el buzón al día siguiente. No estaba enojada. Estaba despierta. El timbre sonó temprano, 9:07 de la mañana. Yo, todavía en bata, café en mano. Por la ventana vi un coche plateado mal estacionado. Rafael. No aparcaba frente a mi casa desde hacía años. No abrí enseguida. Dejé que tocara otra vez. El segundo timbrazo fue más impaciente. Abrí al fin. Él sonrió. Esa sonrisa de Navidad después de que murió Damián. La que nunca llegaba a los ojos. «Hola, ma», dijo como si no hubiéramos estado frente a frente en el despacho 2 días antes.
¿A las 9 de la mañana y casualmente estabas en la zona? Pregunté. Soltó una risa incómoda. ¿Puedo pasar? Lo dudé, pero abrí paso. No por ganas, por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaría. Entró como si todavía recordara cada rincón. Miró alrededor buscando algo distinto. No era el mobiliario lo que había cambiado. No le ofrecí café. Se sentó en la orilla del sillón, traje demasiado formal para una visita espontánea. «Queremos hablar», empezó. Lo de la tía Marlena nos tomó por sorpresa. «¿De veras?», pregunté en voz baja. Nadie nos dijo que existía un testamento anterior que lo anulaba todo. «Porque nunca preguntaron», respondí. Él parpadeó. «Ustedes asumieron que todo era para ustedes, que yo iba a sentir como siempre». «No lo pondría así», murmuró. «Yo sí. Y ya lo hice». El silencio se volvió espeso. Él se inclinó hacia adelante. «Mamá, somos familia. Podemos arreglar esto». «Eres muy bueno vendiendo cosas, Rafael». «No intento venderte nada». «Ya me vendiste la primera vez», lo interrumpí. «Cuando me hiciste firmar la casa por temas fiscales». Cerró la boca. Miró al piso. Ahí estaba la verdad. «No estoy enojada», dije. «Ya tomé decisiones. Todo está en manos del abogado. Si lo impugnan, quedan fuera de todo». «¿De verdad nos vas a sacar?» «Voy a dejar de premiar la negligencia». No tuvo respuesta. Por primera vez en años, Rafael no supo qué decir. 2 días después fue Tomás quien llegó, sin traje, con su chamarra manchada de grasa. No tocó al principio, solo se quedó en el porche inquieto. Lo observé por la cortina antes de abrir. «¿Vienes a platicar o a pedir que te arregle algo?», pregunté. Sonrió de lado. «Tal vez las dos cosas». Se quitó las botas sin que yo dijera nada, un detalle que su hermano había olvidado. Se sentó en la mesa de la cocina, como cuando estaba quebrado y no quería admitirlo. Preparé café. Costumbre vieja. «Yo no sabía del testamento», dijo después de un silencio. «Rafael se encargó de todo con los abogados. Yo solo confié en él». Revolví mi taza. «Siempre confiaste. Supongo que no debí hacerlo yo». Se veía cansado, más viejo que la última vez, aunque su cara seguía joven, pero el cansancio no era arrepentimiento. Sacó un sobre de la chamarra y lo puso sobre la mesa. «No quiero dinero. Esto es todo lo que me prestaste. No puedo pagarte de golpe, pero quiero hacerlo». Lo tomé. Cada cifra era exacta, hasta los 900 pesos del remolque de hace 6 años. Llevabas la cuenta. Siempre quise pagarte, no sabía cómo decirlo. Y ahora sí. Supongo que ver a Rafael pelear por algo que no era suyo me hizo pensar. Lo dejé en silencio. «Estaba enojado», admitió. «Contigo, con Marlena, con todo, pero no sorprendido». «¿Por qué no?» «Porque no eres tonta, Ma. Nunca lo fuiste. Solo creímos que ibas a seguir callada». El vapor de mi taza se elevó. No se equivocaba. «Quiero recuperar tu confianza», dijo despacio. «Entonces no impugnes el testamento, no contrates abogados, no te dejes convencer». «Puedo hacer eso», respondió. No sonreí, no suavicé la voz. «Bien». Y por primera vez, eso bastó. No me sorprendió cuando llegó la carta del despacho de abogados de Rafael. Me sorprendió que tardara tanto. Sobre blanco, grueso, sello dorado del juzgado. Firma elegante, palabras corteses que eran puñales. Decía diferencia desafortunada, aclaración pendiente, resolución amistosa. Pedían reunión para alinear entendimientos. No mencionaban dinero, pero no hacía falta.
Terminaban con la amenaza velada: nuestro cliente se reserva el derecho de emprender acciones legales si no hay acuerdo. Lo leí 2 veces. Luego lo dejé sobre la mesa y herví agua para otro café. No pensé en las cuentas ni en el terreno. Pensé en Rafael de 7 años parado al borde de la alberca, temblando. Yo, dentro del agua, con los brazos abiertos, prometiendo atraparlo. Y lo hacía, siempre lo hacía. No hay palabra para el dolor de saber que ese niño ahora prefiere verte hundir. Tomé el teléfono y marqué al despacho. Haroldo contestó en la segunda timbrada. Estaba esperando su llamada, dijo. ¿Ya leyó la carta? Sí. Tengo la respuesta lista. No se preocupe. ¿Servirá? No hará falta. La ley la respalda. Esto es puro teatro. Colgué, pero esa noche no dormí. Me quedé despierta viendo el techo. No por miedo, sino por memoria. Al amanecer escribí una carta para Rafael. Una sola página, a máquina. Recibí la carta de tu abogado. No voy a revocar el testamento. No habrá negociación. No me sentaré frente a quienes me ven como obstáculo. Ya me han quitado suficiente. Por primera vez elijo no dar más. La metí en un sobre sin remitente. Fui personalmente a dejarla en el buzón. No sentí triunfo, solo la sensación de quien deja un costal demasiado pesado en el suelo. Cuando regresé, la contestadora tenía un nuevo mensaje. Era Clara. Hola, tía Lola. Espero que esta semana no haya sido muy dura. Hice pay de limón, el que le gusta, con extra de ralladura. Se lo llevo mañana. La extraño. Sonreí. Por primera vez en días, sonreí. El mundo se había achicado, sí, pero no se cerró. Se había reducido a la gente que importa. En ese espacio pequeño, había aire suficiente para respirar. Clara llegó al día siguiente, puntual como siempre. Golpecitos suaves en la puerta como si pidiera permiso de verdad. Abrí antes de que tocara por segunda vez. Sonrió al verme. «Sigue rápida, tía». Traía el pay de limón en un molde sencillo, cubierto con papel encerado. Lo puso en la mesa como si fuera frágil. Marlena habría amado ese detalle. La precisión, el cuidado. Serví café de olla en la tetera buena, la que tiene la grieta bajo la asa. Clara nunca la menciona. ¿Han vuelto a llamar?, preguntó sin decir nombres. Rafael mandó un abogado. Tomás vino 2 veces. Les dije lo que tenía que decir. Asintió mirando el mantel. Estoy orgullosa de usted, susurró. Me quedé quieta. No recordaba la última vez que alguien me decía eso. La miré. 26 años. Pecas en la nariz. Cabello siempre medio recogido. Era sangre de Marlena, no mía, pero familia al fin. ¿Me recuerdas a ella a veces?, dije. ¿Por cómo me veo? No, por cómo caminas, por cómo te quedas. Clara bajó la mirada, ojos brillantes. Ella fue buena conmigo. Aunque ya no recordara mi nombre, me tomaba la mano. Su corazón nunca te olvidó. Nos quedamos en silencio, comiendo el pay. Después le conté algo, no todo, pero lo suficiente, que el testamento estaba seguro, que las propiedades ya se estaban transfiriendo, que un fideicomiso se preparaba a su nombre. Se quedó quieta. No tiene que hacerlo, lo sé. ¿Por qué yo? Porque vienes, porque te quedas, porque nunca pediste nada y siempre trajiste algo. Clara tragó saliva. No merezco tanta confianza. Nadie la merece, respondí. Por eso es valiosa. Terminamos el café. Ella me ayudó a lavar los trastes, aunque le dije que no hacía falta. En la puerta, antes de irse, se volvió. Si ellos intentan hacerla sentir menos, llámeme. Yo le recuerdo quién es. No lloré hasta que cerró la puerta. No de tristeza, sino porque alguien me prometió acompañarme. Y le creí.
La llamada llegó tarde, cuando ya había apagado las luces. Número desconocido, pero contesté. ¿Mamá? Era Tomás. Su voz sonaba baja, rota, no como el muchacho que llamaba cuando se le descomponía el coche. ¿Estás bien?, pregunté. Pausa larga. Rafael presentó una demanda, dijo al fin. Está impugnando el testamento. Cerré los ojos, no por sorpresa, por cansancio. Alega que es fraudulento, continuó, que Marlena no estaba en sus facultades, que la presionaron. No fue así, respondí. Lo sé, pero está furioso. Me amenaza con demandarme si no lo apoyo. Me incorporé en la cama. ¿A ti? Dice que lo estoy traicionando. Casi solté una risa amarga. Traición, como si él no hubiera trazado su propio mapa de lealtades. Haz lo que tengas que hacer para cuidarte, dije. Pero no lo protejas a costa de tu dignidad. No soy tan fuerte como crees. No tienes que serlo. Solo tienes que ser claro. No respondió. Ya no eres un niño, Tomás. No necesitas permiso de tu hermano para ser decente. Suspiró. Ojalá papá estuviera aquí. Yo también. Damián sabía poner orden sin gritos. Bastaba una frase suya para que todos callaran. Él te diría que dejaras de preguntar qué quiere Rafael y te preguntes qué es lo correcto. Lo sé. También sé que tienes miedo. Está bien. Solo no dejes que el miedo sea la voz más fuerte en la sala. Hablamos unos minutos más, sin confesiones dramáticas, solo dos personas buscando la orilla de un problema. Cuando colgamos, me quedé mirando el techo. Rafael quería guerra. Podía tenerla, pero no con gritos ni portazos, con silencio, con límites, con dignidad que no se dobla. Bajé a la cocina. Puse agua en la tetera. La noche estaba tranquila. El viento movía las ramas. Rafael no sabía lo que era quedarse realmente solo. Si seguía por ese camino, lo aprendería. Y no sería yo quien le enseñara, sería el eco de cada puerta que él mismo había cerrado. La casa amaneció en calma. No de paz, sino de espera. El cartero dejó un sobre grueso con el sello del juzgado. Lo abrí con mi abrecartas de bronce, regalo de jubilación de 1974. Dentro la notificación formal de la demanda de Rafael. Acusaciones de influencia indebida. Alegatos de incapacidad mental de Marlena. Petición para congelar la transferencia de bienes hasta que un juez revisara el testamento. Ahí estaba, en tinta negra. Un hijo demandando a su madre. Lo dejé sobre la mesa, sin drama. Luego marqué al despacho. Ya la recibí, dije cuando Haroldo contestó. También me llegó. ¿Qué sigue? Responder y esperar. ¿Va a retrasar algo? Tal vez por un tiempo, admitió. Avíseme lo que necesite. Ya preparé la respuesta. Seguimos en terreno sólido. Colgué, preparé un sándwich y lo comí de pie. Luego saqué del estante el álbum favorito de Marlena. Piel desgastada, esquinas dobladas. Ahí estaba en 1986, en un barco con chamarra de mezclilla enorme. En 1992, en una carne asada con la cara manchada de carbón. En 2003, junto a mí frente a la biblioteca, tomadas de la mano. No parecía incompetente, parecía viva. Y ahora la querían convertir en argumento legal. Esa era la crueldad. No solo me desafiaban a mí, borraban su memoria, pintaban sus últimos años como ruina, sus decisiones como inválidas. La rabia llegó despacio, como marea. Cuando me cubrió las rodillas, me puse de pie. Fui al closet del pasillo. Bajé la caja fuerte. Dentro, los diarios de Marlena. No todos, solo los de los últimos años. Páginas claras, letra firme, entradas sobre su enfermedad, sobre mí, sobre su decisión de mantener el testamento. No había duda. Ni confusión, ni sombra de presión. Hice copias de las páginas más importantes. Al día siguiente las encuaderné y las envié al despacho. Adjunté una nota. Si quieren pruebas de su lucidez, entrégueles sus palabras. No esperé la llamada de Rafael.
Ni me importó si llegaba. Había dejado de explicarme hacía años. Solo me faltaba actuar en consecuencia. En el banco me ofrecieron café. Eso nunca había pasado. La joven detrás del escritorio, pulcra y eficiente, me llamó señora de la Cuesta con respeto. No porque yo lo pidiera, sino porque Haroldo había llamado antes. «Tengo aquí la documentación», dijo deslizando una carpeta. «Autoriza transferir todas las cuentas a su nombre, separadas por completo de la sucesión anterior». Asentí. «¿Y el fideicomiso?» «Se está constituyendo en este momento. Los fondos quedarán protegidos hasta que usted indique la forma de dispersión». Firmé página tras página. Mi mano no tembló. Antes me asustaban las palabras grandes: irrevocable, poder notarial, albacea. Sonreía y asentía para no incomodar. Ahora hacía preguntas. Ahora firmaba sin disculpas. «Si alguien intenta acceder a las cuentas», añadió ella, «la notificaremos de inmediato». «No lo harán», respondí. «Pero gracias». Salí del banco con la carpeta bajo el brazo. El sol estaba alto, el pavimento tibio. Pasé junto a dos jóvenes discutiendo en la esquina. Sus voces eran cuchillos. No crucé la calle. Antes lo habría hecho. Hoy no. Seguí caminando. Pasé por la tienda donde Damián y yo comprábamos fruta los domingos. Por la banca del parque donde vi a Rafael aprender a andar en bicicleta. Por el juzgado donde Marlena y yo firmamos el testamento riendo como niñas. Nada de eso pesaba ya. Solo se sentía verdadero. En casa, el cartero había dejado otra carta. Mano propia. De Tomás. Decía: «Mamá, le dije a Rafael que no me uniré a la demanda. No le gustó. Me gritó cosas que no voy a repetir. Pero no voy a echarme para atrás. Le pagaré lo que le debo aunque me tome 10 años. Espero que algún día crea que lo digo en serio. T». Me senté en la mesa con la carta en las manos. Era una decisión de verdad. No perfecta, pero valiente. Esa noche bajé otra caja del closet. La de mis propios papeles. Seguros, cuentas, un borrador de testamento. Esparcí todo en el piso. Por primera vez no me sentí abrumada. Me sentí firme. Empecé a escribir. No solo el lenguaje legal, también una carta para abrirse después de mi muerte. Para Clara, para explicarle lo que sería suyo y por qué. Para decirle que la elegí no por perfecta, sino por presente. Agradecerle que me devolviera algo que no sabía que había perdido. El derecho a decidir cómo termina mi historia. No en silencio, en paz. Sellé la carta y la guardé en la carpeta junto a mi testamento. Me acosté sin ruido en el pecho, sin nudo en la espalda, solo calma. El golpe en la puerta se escuchó antes de ver el coche. 3 toques firmes, no urgentes pero seguros. Abrí y encontré a Rafael. Sin traje esta vez, sin portafolio, solo una chamarra ligera y la cara de un adolescente sorprendido en mentira. No pidió pasar. «Pensé intentar una última vez», dijo. Guardé silencio. Dejé que llenara el aire. «Sé que estás enojada». «¿De veras?», pregunté. Agachó la cabeza y volvió a mirarme. «He estado pensando en lo que dijo Tomás y lo que dijiste sobre Marlena». Yo seguía en silencio. «Sé que manejé todo mal». «Qué palabra tan tibia para traición», continuó. «Pensaste que ella no sabía lo que hacía». Lo corté. «Que no podía decidir sin consultarte». Su mandíbula se tensó. Estaba perdiendo lucidez. Y aún así tenía más claridad que tú. Abrió la boca, pero la cerró. Salí al porche, cerré la puerta detrás de mí. No quería su presencia dentro de mi casa. El viento nos despeinó a los dos. «No tengo nada más que darte», dije. «Y no voy a fingir respeto por quien quiso quitarle dignidad a una muerta solo por dinero». «¿Crees que soy un monstruo?» «No, eres un hombre que nunca aprendió a perder». Se quedó callado mirando el patio. Los pétalos de jacaranda cubrían las escaleras como confeti. «Alguna vez te admiré», dije en voz baja. «No por lo que ganabas, sino por tu empuje».
Él asintió despacio. Pero un día empezaste a creer que se te debía todo, que el éxito era un escudo, que cualquier cosa fuera de tu plan era un error a corregir. Respiró hondo. Tenía miedo. Cuando papá murió, todos teníamos miedo. Me miró por fin. ¿Y ahora qué? Ahora no me hables. ¿Nunca? Estoy hablando ahora, pero no voy a premiar tu conducta con consuelo. ¿De verdad se lo dejarás todo a Clara? Una parte. El resto irá a los lugares que Marlena quería, la biblioteca, el albergue infantil, lugares que daban más de lo que pedían. Se frotó las manos heladas. Entonces esto es el final. Sí, respondí. Bajó los escalones sin rabia. Subió al coche. No hubo portazos, solo el motor alejándose despacio. Me quedé en el porche hasta que desapareció. El aire se aquietó. La luz cambió. Me senté en la banca que Damián construyó. Una ardilla cruzó el césped, ajena a nuestro drama. No me sentí triunfante. Me sentí limpia. Hay un duelo que llega después de la claridad. No por la pérdida, sino por soltar lo que nunca fue tuyo. Expectativas, papeles que fingiste, silencios que no te correspondían. Yo no era solo su madre. Era mujer, hermana, maestra, guardiana de promesas. Y tenía una más que cumplir. Conmigo misma. No volver a encogerme, no volver a suavizar las aristas, ni siquiera por sangre. El juzgado era más pequeño de lo que recordaba. Solo había estado ahí una vez, cuando me llamaron como testigo en un caso menor. Entonces me había parecido imponente. Paneles de madera, barandales brillantes, un sitio diseñado para hacer sentir pequeños a los presentes. Hoy no me sentía así. Haroldo se sentó a mi lado, tranquilo, seguro. Traía copias de todo. El testamento de 2008, las firmas notariales, las páginas de los diarios de Marlena, incluso una foto de nosotras firmando en la oficina del notario. Rafael estaba en la otra mesa, solo. Su abogado había enfermado, dijo el secretario. No le creí. Quizá no quiso manchar su nombre persiguiendo un caso muerto. La jueza era una mujer de mirada afilada, sin paciencia para el teatro. Revisó el expediente, hizo 2 preguntas a Haroldo y luego miró a Rafael. Presentó una impugnación contra la validez del testamento de 2008, ¿correcto? Sí, su señoría. ¿Bajo qué argumento? Creo que mi tía ya no estaba en pleno uso de sus facultades al firmarlo. Haroldo no parpadeó. Entregó una carpeta. Aquí encontrará documentación médica del mismo mes de la firma, además de escritos de puño y letra de la señora Marlena, verificados por perito en grafoscopía. La jueza hojeó en silencio. Después levantó la vista. ¿Tiene pruebas que contradigan esto? Rafael tragó saliva. No, su señoría. Solo... Entonces es especulación, lo interrumpió. Y en esta sala no se juzga por especulaciones. Él abrió la boca, pero ella alzó la mano. He visto suficiente. Golpeó la mesa con el mazo. Se desestima la impugnación. El testamento queda firme. Haroldo se inclinó hacia mí. Se acabó, susurró. Asentí. No porque dudara, sino porque ya lo sabía. Rafael salió sin mirarme. Lo vi irse como quien observa a un desconocido abandonar un cuarto donde ya no tiene lugar. Afuera, el sol caía fuerte sobre la banqueta. Haroldo me ofreció llevarme, pero rechacé. Quise caminar. Pasé por la plaza, por el café donde Damián me pidió matrimonio sobre un pie de limón quemado, por la parada de camión donde Tomás esperaba de niño con la lonchera colgando, por la librería donde Marlena me compró un recetario de segunda mano. Todo se veía igual, pero ya no pesaba. Llegué a casa, me puse el suéter más suave y puse la tetera. Clara vendría pronto, como cada viernes. En el aparador me esperaba un último sobre. No era dinero, ni documentos, solo 3 páginas de mi puño y letra. Esto no es un premio, decía la primera línea. Es reconocimiento. Te presentaste. Te quedaste. Nunca pediste nada y siempre diste algo.
La dejé sobre la repisa, que esperara a Clara. Clara llegó justo antes del atardecer, como siempre. Tenía las mejillas rojas del viento y el cabello medio suelto. Yo ya había puesto el café. Esta vez los pies eran de ella. Mejores que los míos, si soy honesta. Los puso en la mesa sin ceremonia. Para ella, venir no era nada especial. Para mí lo era todo. Platicamos poco. Ella me contó del nuevo bibliotecario que susurraba en lugar de hablar. Yo le conté del perro del vecino que volvió a desenterrar mis tulipanes. Cosas sencillas, buenas. Luego le entregué el sobre. ¿Qué es?, preguntó. Solo palabras, dije, pero son las que quiero que tengas. No lo abrió, lo sostuvo con ambas manos como si ya supiera que importaba. Eso bastaba. Creo que ya terminé, dije en voz baja. ¿Terminado con qué? Con esperar algo que nunca iba a llegar. Ella me miró con esos ojos que ven más de lo que deben. ¿Ya no está enojada? No, respondí. Estoy algo mejor. Sonrió, y por un instante vi a Marlena en su rostro. Las mismas arrugas en los ojos al reír, la misma suavidad al sentirse comprendida. Terminamos el café mirando el sol hundirse detrás de la barda. Cuando se fue, me abrazó más tiempo del usual. Luego quedé sola, pero no me sentí sola. La casa tenía otro tipo de silencio ahora. No el de ausencia, sino el de algo concluido. Todo tenía lugar de nuevo. Papeles en orden, palabras dichas, límites trazados. El amor verdadero en pie, claro y firme. Pensé en lo que dejamos atrás. No solo dinero o cosas, sino verdad, memoria, elección. Alguna vez creí que callar era un acto de bondad, que mi papel era no hacer olas, que ser buena era ser invisible. Ya no lo creo. Creo en la decencia, sí, pero no a costa de mí. Creo en la familia, pero no en la que solo se acuerda de ti cuando hay herencia. Y creo en el amor, profundamente, pero ya no lo confundo con obligación. Si has llegado hasta aquí, quizá me entiendas. Quizá también te sentaste frente a personas que solían cuidarte y descubriste que ya no te veían completa. Quizá también has sido la que da demasiado, la que perdona, la que se hace a un lado para que otros pasen. Si es así, espero que sepas que puedes parar. Puedes decir basta. Puedes proteger lo que antes regalabas sin pensar. Y no tienes que disculparte por hacerlo tarde, solo por no hacerlo nunca. Si esta historia te significó algo, si te viste en estas páginas, que sea un recordatorio suave. Tu voz aún importa. Y si estás lista para usarla, aunque sea despacio, espero que se la muestres a alguien que necesite recordar que no está solo. No ahora. No nunca más. La mañana siguiente amaneció clara. El teléfono no sonó, y eso era una respuesta en sí misma. Me senté en la cocina, taza de café entre las manos. La carpeta con los documentos descansaba en la mesa, pesada pero tranquila. Había pasado de ser escudo a ser testimonio. Ya no era miedo, era certeza. Ordené la casa como quien bendice un espacio. Acomodé los cojines, regué las plantas, abrí las ventanas para que entrara el aire fresco. El timbre sonó al mediodía. No era Clara. Era un mensajero con un sobre nuevo del juzgado. Dentro venía la notificación oficial: demanda desestimada, testamento ratificado. Leí las palabras 2 veces, no por duda, sino por el gusto de saborearlas. Luego guardé el papel en la carpeta, junto con el resto. Me miré en el espejo del pasillo. El reflejo no era el de una víctima ni el de una mujer cansada. Era el de alguien que había recuperado su lugar. Por la tarde llamé a Haroldo. ¿Lo vio?, pregunté. Sí, señora, respondió. El caso está cerrado. Su tono era calmo, casi satisfecho. Colgué con un gracias que sonó como punto final. El teléfono volvió a sonar 1 hora después. Era Tomás. Solo quería decirle que me alegra que haya terminado. Lo está, respondí. ¿Sigues firme en no impugnar? Más que nunca. Su voz sonaba cansada pero segura. Antes de colgar agregó: espero que un día me crea.
Me quedé mirando el aparato. Quizá algún día lo haría. Por ahora bastaba con que lo intentara. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento movía las cortinas y olía a jacarandas. La casa ya no parecía contener la respiración. Respiraba conmigo. El domingo amaneció tibio. Fui al mercado de Coyoacán temprano, algo que no hacía desde que Marlena estaba viva. Compré flores para el altar de la sala, claveles blancos, sencillos. También un pan de elote recién horneado. De regreso vi a dos vecinos discutir en la esquina. Sus voces eran agudas, las manos en el aire. No me detuve. Solo seguí caminando, ligera. En casa puse las flores en un vaso de barro. Encendí una veladora y dejé que el silencio llenara la habitación. Saqué de la caja fuerte los papeles ya sellados. Los repasé uno por uno, como quien revisa el inventario de su propia vida. Propiedades, cuentas, fideicomiso, todo en orden, todo protegido. Al final estaba mi Nuevo Testamento. Lo firmé con pluma de tinta negra y añadí la carta para Clara. No era un documento frío, era una despedida anticipada, un agradecimiento por ser la única que había sabido quedarse. Doblé la carta y la puse en un sobre con su nombre. Lo dejé sobre la repisa donde la luz de la tarde lo tocaba. El teléfono sonó una vez más. Era Rafael. No contesté. Lo vi apagarse en la pantalla, luego dejar un buzón de voz que no escuché. No necesitaba más palabras. Por la noche me senté en el porche. La calle estaba tranquila. El aire olía a tierra húmeda. Pensé en todo lo que había soltado. No solo objetos ni escrituras, sino la carga de esperar algo de ellos. El alivio era raro, casi dulce, como quitarse unos zapatos demasiado apretados. Entré a la casa con paso lento. Por primera vez en mucho tiempo, no dejé la lámpara de la cocina encendida. No la necesitaba. El viernes siguiente, Clara llegó con paso rápido, el cabello suelto por el viento. Traía una bolsa de tela con algo horneado. Esta vez hice galletas de avena, dijo, dejando el paquete en la mesa. Mejor que el pan del mercado, respondí, sonriendo. Sirví café en la vajilla de los domingos. Nos sentamos frente a frente, en silencio un momento. ¿Ya no te han molestado?, preguntó. No, ni llamadas ni cartas. Eso es bueno. Es paz, dije, y era lo que más me debía. Ella bajó la mirada y jugueteó con el sobre que aún no abría. Todavía no tengo valor de leerlo. No hay prisa. Es tuyo cuando quieras. Tomó un sorbo de café y luego me miró fijo. No pensé que pudiera admirarla más, pero la admiro. Me reí bajito. No recordaba la última vez que me sentí así de vista. No soy heroína, Clara. Solo aprendí a decir basta. Y eso es lo que la hace fuerte. Terminamos las galletas. Ella lavó las tazas sin que yo se lo pidiera. Cuando se fue, la abracé largo. La casa se quedó en silencio. Pero no era soledad, era un descanso. Subí al closet y guardé todos los papeles en la caja fuerte. Luego me senté en la cama con las manos sobre las rodillas. Marlena había tenido razón. Ellos llegaron como palomas, solo a picotear lo que podían llevarse. Pero ya no quedaba nada que no hubiera elegido entregar. Apagué la luz temprano esa noche. Dormí profundo, sin sueños, como si por fin hubiera devuelto el aire que llevaba contenido. La mañana siguiente estaba fresca. Abrí las ventanas y dejé que el aire barriera el polvo de los días pasados. A media mañana sonó el timbre. Era Rafael, sin traje, sin coche caro, solo con el rostro cansado. No pidió entrar. Pensé que debía verte, dijo. Esperé en silencio. He estado pensando sobre Tomás, sobre lo que dijiste de Marlena, sobre mí. No respondí. Sé que lo manejé mal.
Continuó. Quise proteger lo que quedaba, pero lo hice a mi manera. Pensaste que ella no sabía lo que hacía, dije. Pensaste que yo tampoco. Su mandíbula se apretó. Tal vez sí, pero tenía miedo. Cuando papá murió me tocó resolver. Me olvidé de preguntar cómo estabas, y aprendiste a creer que todo era tuyo, respondí. El viento sopló entre nosotros. ¿Y ahora? Preguntó, la voz más baja. Ahora no me corresponde enseñarte nada. Miró el piso, luego el árbol del patio. ¿Se lo vas a dejar todo a Clara? Una parte, el resto a las causas que importaban a Marlena, lugares que dieron más de lo que tomaron. Asintió despacio. Entonces supongo que esto es el final. Sí, dije, sin dureza. Bajó los escalones y se fue. No hubo gritos ni golpes de puerta, solo el sonido del motor alejándose. Me quedé en el porche hasta que el sol se movió. El aire estaba claro. Me senté en la banca de Damián y respiré. No era victoria lo que sentía, era limpieza, el tipo de dolor que deja espacio para algo nuevo. Esa tarde, Clara vino con un pastel pequeño envuelto en servilletas. Nos sentamos frente a la ventana. Le conté lo ocurrido. No dijo nada, solo me tomó la mano. La dejó ahí hasta que el sol se ocultó. Cuando se fue, la casa quedó en calma. No el silencio que aplasta, sino el que se queda como promesa. Guardé los documentos en la caja fuerte y cerré con llave. Luego apagué todas las luces. El corazón me latía parejo. No había prisa. No había miedo. Por fin, todo estaba en su lugar.